Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Les saluda desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, el licenciado Guido Rojas. Hoy vamos a tener un estudio de Biblia sobre un tema muy importante que a veces nos divide a los católicos y los evangélicos. Es mirar a ver cuál es la importancia de lo que es la fe y las obras. Los hermanos evangélicos dicen que lo más importante es la fe, mientras que nosotros, la Iglesia Católica, decimos que es la fe más las obras. Pero lo vamos a hacer en esta ocasión solamente, lo vamos a hacer desde los evangelios. Veamos a ver los evangelios, que son el centro de la Biblia. La palabra evangelio viene de evangelium, en griego, que quiere decir la buena noticia, un anuncio importante. Entonces vamos a ver tres citas bíblicas para mirar cómo ambos términos tienen igualdad de posición. Ambos términos eran importantes en lo que fue el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver tres citas bíblicas desde la exégesis bíblica sobre la fe, y vamos a ver también tres citas bíblicas sobre las obras desde el mismo contexto cultural, religioso, histórico de los evangelios. Siempre utilizo Biblias en físico. En esta ocasión de mi biblioteca he querido traer esta Biblia de estudio. Es una Biblia de estudio muy importante, la Biblia de estudio Scofield. Es una Biblia evangélica, como la mayoría de las Biblias es de la Reina Valera del año de 1960. Entonces, a las personas que en este momento también se están conectando, estos videos los vamos a subir como siempre a nuestro foro en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, y también a nuestro canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Entonces, si las personas que siguen estos estudios tienen la Biblia a la mano, vamos entonces a ver tres citas bíblicas relacionados con la importancia de la fe. La primera de ellas, del Evangelio de Lucas. Vamos entonces al Evangelio de Lucas en el capítulo 7, verso del 1 al 10. Entonces vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Versos del 1 al 10, y tiene como título en esta Biblia de estudio evangélica, Jesús sana al siervo de un centurión. Vamos a ver una curación milagrosa que hizo Jesucristo a una persona que no era judío, no era, por así decirlo, de lo que era conformaba la primera alianza, o sea, el pueblo de Israel, sino era una persona que se conocían como los goín o los gentiles. Pero hay una connotación muy importante que sobre todo quería sacarlo de lo que es el Evangelio de Lucas, porque nos va a dar unas características importantes. Siempre les he dicho a las personas que siguen estos estudios de Biblia que la mejor forma sistemáticamente de estudiar la Biblia es primero saber qué libro en concreto se va a estudiar, saber quién es el autor, la fecha, el destinatario, y sobre todo ya cuando estamos en el texto en sí, hay que mirar el personaje importante. Siempre hay un personaje central, personajes secundarios, hay una temática a desarrollar, y como siempre la Sagrada Escritura nos trae un mensaje de salvación. Eso es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta, porque siempre la Biblia, como palabra de Dios y bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos trae un mensaje que tiene que ser, que llegue a nuestro corazón, que nos haga reflexionar, sobre todo los evangelios en la vida, la obra, las enseñanzas de Cristo Jesús, el Hijo del Dios vivo. Entonces, sabiendo ya el título que aparece en el Evangelio de Lucas, Jesús sana al siervo un centurión, vamos entonces a ir desarrollando el texto y mirando a ver desde su mismo contexto la idea central sobre lo que es este primer artículo que quiero definir, que es la fe. Dice el texto en su verso primero: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Cafarnaúm. Nos sitúa en Cafarnaúm, una aldea al sur de Galilea, muy cerca del lago de Genezaret, de donde eran la mayoría de los apóstoles. Siempre Jesucristo, Cafarnaúm es importante para Jesucristo en sus predicaciones y en muchos de sus milagros.
Y dice, y el siervo de un centurión, o sea, el sirviente o un empleado de un centurión, entendamos aquí por centurión que era un oficial romano, o sea, una persona que no era judía. Eh, Israel, que en ese tiempo se le conocía como la Judá o Judea, era una provincia de Roma. Entonces Roma tenía procónsulos o gobernadores y también tenía ejércitos, habían oficiales al mando que custodiaban todo lo que era el orden público en la nación de Israel y se encargaban pues de que todas las leyes del imperio se llevaran a cabo, muchas veces con represiones, muchas veces también con crucifixiones en masa. Entonces, la importancia de este personaje es un alto dignatario, un oficial romano de alto rango, pero tiene una característica muy especial que nos lo va a decir el Evangelio de Lucas, que no podemos dejar pasar por alto, sabiendo entonces que el personaje principal es Jesucristo siempre. Aquí viene el personaje que va a entrar en escena, que es el centurión romano, pero este tenía a la vez un siervo, y vemos también que no era como esa clase de grandes dignatarios, completamente déspota, completamente de corazón frío, sino que se preocupaba por las necesidades de las personas, de sus subalternos, así lo da a entender el texto, de las personas que lo servían, porque dice, y a quien este quería mucho, nótese bien que dice, que el centurión tenía un siervo a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, de pronto no nos especifica la enfermedad. En ese entonces era muy común muchas enfermedades, no habían vacunas, no había medicina como hoy en día, condiciones higiénicas insalubres, el agua también era causa de muchas muertes. Entonces nos dice ya el estado en que está ese centurión, pero nos da una característica que este centurión romano lo quería mucho. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanara a sus siervos. Y es importante porque aquí dice que unos ancianos judíos, o sea, personas de autoridad en el pueblo de Israel, con el cual da a entender que este centurión romano tenía contacto. O sea, no era el tipo de romano que los judíos veían como enemigo, como el opositor, como el que los subyugaba. Aquí nos da una característica muy importante. Demuestra también que las personas se pueden santificar en cualquier estado del alma, en cualquier profesión, en este caso un militar. Nos da a entender que es una persona justa, buena, correcta, de corazón noble, y pide una intercesión ante los judíos, sabiendo por qué él era pagano. Los judíos con los paganos habían unas grandes discrepancias, evidentemente raciales, étnicas y también desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces, por eso es que este centurión, conociendo el poder taumaturgo que tenía Jesucristo, manda a unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. Y vamos a ver la intercesión que van a hacer estos ancianos judíos, porque nos da a entender una característica muy importante este centurión, porque ama a nuestra nación, de entender de que era un centurión que aunque no era judío de raza, no pertenecía a la alianza con Abraham, al linaje de Abraham, era alguien que amaba a la nación de Israel y nos edificó una sinagoga, o sea, con sus propios recursos. Las sinagogas eran las escuelas religiosas de los judíos, lugar de reunión, de culto, de adoración, del estudio de lo que era la Torá en el día sábado. A diferencia del templo, que en Jerusalén, que era el lugar de los sacrificios, de las peregrinaciones, y la casa de Dios. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, y aquí aparece el término Señor curios en griego, en señal de respeto, en señal de reconocer la dignidad de Jesucristo, su divinidad también podríamos decirlo. Y viene con unos amigos diciéndole, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Es muy importante porque si un judío entraba en la casa de un pagano, quedaba completamente contaminado, impuro, y por lo tanto excluido de todos los que eran los preceptos, las normas, las reuniones de los judíos socialmente y religiosamente, quedaba, por así decirlo, aislado de los demás. Por eso este centurión romano conocía muy bien toda esta serie de normas,
dada ya sobre todo por los mismos fariseos y los mismos escribas en el ambiente en que vivió Jesucristo. Por eso es que no quiere que Jesucristo entre a su casa, no se siente digno. Reconocía de pronto que Jesucristo era el Mesías esperado, un hombre santo, un hombre que debió de inspirar respeto, amor, veneración y también todas las cualidades humanamente hablando en la segunda persona de la divinidad que venía de lo alto. Sigue diciendo el texto, y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, era tal la fe que tenía este centurión romano que no se sentía digno que Jesucristo entrara en su casa, y estaríamos hablando de una casa lujosa, una casa que tenía, aquí mismo lo dice, sirvientes. Las casas de las personas ricas por lo general tenían dos plantas, tenían patios, eran casas amplias, bien ventiladas, con acueducto y todo. No era cualquier tipo de casa, o sea, era una casa digna de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, este hombre, a pesar de su dignidad, de su posición económica, también social, por ser un alto militar, es una persona noble, justa, con un corazón humilde. Reconoce que Jesucristo, a pesar de que era un simple carpintero, un simple aldeano, era una persona de mucha más dignidad que en él, y reconoce también que tenía la fe y el poder de sanar a ese centurión a quien él quería mucho, a su siervo, perdón, a quien él quería mucho. Mire bien cómo es lo bonito de ir desmenuzando el texto, versículo a versículo, y sacándole la idea principal, porque ante todo la palabra de Dios tiene que hacer una metanoia, o sea, un cambio en nuestras vidas, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de nosotros volvernos un alter Christus, o sea, otro Cristo. Sigue diciendo, repito el verso 8, porque también aquí en el verso 8 nos va a decir las características de este centurión. Dice, no soy digno que vengas a mi casa, por dice en el verso 7, por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo estará sano. ¿Por qué? También yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Aquí mismo nos da a entender, ven y vienen, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Vemos bien que como este centurión o este capitán romano tenía no solamente soldados, sino también siervos a sus órdenes, que cualquier cosa que él dijera, teniendo en cuenta que el término siervo, dulé, esclavo, era una persona, por así decirlo, era una persona que vivía bajo la misma autoridad del amo, no tenía, por así decirlo, un sueldo, no podía hacer sindicato, no tenía días feriados, no tenía vacaciones, sino que su vida dependía exclusivamente de su amo. Pero este es un amo con una actitud de nobleza, que se preocupa por la salud de su siervo. Y en el verso 9 nos dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea, fue tal sin conocerlo, ¿no? Porque el tipo, tal vez Jesucristo no sabía, el centurión posiblemente sabía quién era Jesucristo, no sabemos si lo conocía físicamente, pero sí tenía referencias, sabía que tenía el poder de curar a su siervo. De Jesucristo no nos dice que conocía al centurión, pero al ver toda esa actitud, las mismas palabras que manda a decir con los ancianos judíos, y el interesarse por su siervo, y es más aún, como dice al principio, a pesar de ser un extranjero, era un hombre que quería la nación de Israel y les había construido una sinagoga con sus propios recursos. Por eso Jesucristo también accede a ir a la casa. Siempre el Señor sale al encuentro de nosotros, independientemente de quiénes somos, independientemente de nuestra situación social, económica, de nuestras debilidades, también de nuestras virtudes, del tipo de corazón con que nosotros también podamos, que Jesucristo entre en nuestras vidas. Pero en el verso 9 dice algo muy importante que tiene que ver con el estudio bíblico de esta noche. Dice, al oír esto Jesús se maravilló a él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel, o sea, en todo lo que era la nación de Israel, que en ese entonces conformaban dos provincias principales, Judea al sur y Galilea al norte.
en medio está Samaria. Dice Jesús, ni siquiera en todo Israel. Israel incluyendo a sus más dignatarios, o sea, al Sanedrín, al Consejo de Ancianos, a los escribas, que eran los doctores de la ley, a los fariseos, encargados de las sinagogas, a los saduceos, perdón, los encargados de los sacerdotes en el templo, a los fariseos en las sinagogas, a los herodianos, a los grandes dignatarios y también a la persona del común. Jesucristo da un elogio, dice, os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí viene el término importante que estamos analizando, fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, Jesucristo, por la fe de este centurión, accede a hacer una curación a su siervo, o sea, sirve de intermediario por la misma fe, por la misma nobleza, por el mismo corazón generoso, por ser un amigo de la nación de Israel. Y otra cosa que nos demuestra, la fe del centurión romano hizo que la curación fuera a distancia, porque es un poder divino que salía de Jesucristo. Y eso también es una característica muy importante de reconocer que Jesucristo es Dios hecho hombre y que tiene el poder absoluto, como lo dice acá, de sanar a distancia a una persona que, como nos dice acá en el verso 2, estaba muy enferma y a punto de morir. Sin embargo, quiero que resaltemos lo que dice en el verso 9. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ve? Porque dice también el texto de Juan que Jesucristo vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Eso también es muy importante, ver también cómo todas las profecías, todas las promesas, todos los oráculos y además las predicaciones de Jesucristo, su poder de hacer milagros, en fin, todo lo que tenía que ver con la persona de Jesucristo, los mismos judíos, la gran mayoría de ellos rechazaron a Jesús, apostataron, no lo seguían, lo calumniaron y lo persiguieron, incluso sus autoridades religiosas lo mataron. Entonces, por eso es muy importante, porque da a entender a Jesucristo que una persona que no pertenecía a esa alianza, como decíamos, no era un hijo del linaje de Abraham, sino que era un pagano, un gentil, un romano, ¿ve? Del pueblo opresor, pero sin embargo un hombre santo, justo, nos da a entender el texto, y también con una fe que sobrepasaba al de los mismos judíos, a los mismos, por así decirlo, coterráneos de la raza de Jesucristo. Bien, hay otro texto también, lo vamos a hacer esta vez del Evangelio de Mateo, esta vez en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículo 21 y 28, otro encuentro de Jesucristo, esta vez con una mujer también extranjera, mirando bien esa misma situación histórica, cultural y religiosa. Siempre les he dicho yo a todas las personas que si usted quiere hacer un estudio de profundidad de Biblia, ¿no? Tiene que conocer todas esas cosas, tiene que conocer todos los elementos en el cual se va a desarrollar el episodio por el cual vamos nosotros a prestar nuestra atención. Esta vez, como decíamos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, vamos a ver de los versos del 21 al 28, en esta Biblia evangélica, la Biblia de Estudios Scofield, dice Jesús y la mujer cananea o sirofenicia. Nos da a entender que ya es otra mujer también extranjera, con otra cultura, politeísta, ¿ve? Con otra mentalidad y otra mentalidad completamente diferente a lo que era la nación de Israel como el pueblo escogido, el pueblo de la alianza, el pueblo de la Torá, el pueblo de la ley mosaica, el pueblo que tenía a Yahvé como su Dios y Señor. Aquí nos especifica también otro encuentro donde Jesucristo también va a demostrar otra vez su poder de hacer milagros con otra persona completamente ajena a la misión a la cual Jesucristo había sido enviado inicialmente. Aquí nos lo va a decir. Dice, Jesús y la mujer cananea o sirofenicia. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Nos da a entender unas regiones específicamente, regiones de población pagana. Esto también es muy importante. Y eso después lo podemos analizar en un mapa que tiene que ver con el Israel de la antigüedad. ¿Ve? Esta relación de Tiro y Sidón, como la otra en Cafarnaúm, es importante para situarnos también en el lugar geográfico en que va a suceder este acontecimiento. Y aquí una mujer cananea, otra vez, vemos cómo Jesucristo va a ser el personaje principal,
Pero la mujer cananea va a ser también otro personaje secundario. Viene a Jesucristo también con una petición también de intercesión. Vemos bien cómo se puede interceder unos por otros ante la persona de Jesucristo, obviamente. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor, y mire que reconoce que Jesucristo es Señor, lo mismo que el centurión romano, Kyrios, ¿ve? Pero a esta mujer agrega algo muy importante que hay que tener en cuenta en el mismo contexto religioso, y le dice hijo de David. Y el término hijo de David en el contexto judío era, por así decirlo, un apelativo al Mesías o al Masías esperado de la nación de Israel desde tiempo atrás. O sea que esta mujer también conocía todo lo que tenía que ver con las profecías mesiánicas, con lo que era la misión de Jesucristo, como el ungido, como el sagrado de Dios, y por eso ella, por así decirlo, también es un atrevimiento, porque no era una mujer que tenía ese derecho, porque ella no era judía, sino era una mujer pagana extranjera, que no hacía parte, como decíamos, de esa alianza, pero reconoce a Jesucristo no solamente como Señor, sino que realza aún más su dignidad, su importancia, le dice, hijo de David, ten misericordia, pide misericordia. O sea, sabemos que la misericordia es el acto por el cual el ser humano, como una criatura creada, se acerca a Dios como un ser superior, pidiéndole su protección, pidiéndole su amparo, pidiéndole en este caso su poder sobrenatural, porque eso es ante todo un milagro, algo que está por encima de las propias leyes naturales. Le dice, ten misericordia de mí, le dice esta mujer sirofenicia, pero ¿por qué? Y vemos bien, misericordia de mí, y más nos va a decir porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y vemos también lo que es el amor de una madre que no tiene reparo en acercarse a Jesucristo, sabiendo antemano que la podía rechazar, que no le iba a hacer caso, como nos dice aquí el texto, por ser una mujer extranjera, pero sabe bien cómo acercarse a Jesucristo, sabe bien, por así decirlo, cómo puede llamar su atención, diciéndole, Señor e Hijo de David, misericordia pide, pero no para ella, sino para lo que toda buena madre siempre está en primer lugar, que son sus hijos. Aquí nos dice que era una hija y nos dice que era atormentada por un demonio, por el poder que tenía Satanás y los demonios en aquel entonces, porque Jesucristo vino a deshacer la obra del diablo, ¿no? Porque era, el mundo estaba bajo poder del maligno desde el pecado de Adán y Eva, y Jesucristo en cierto sentido quita mucho todo ese poder maléfico de las enfermedades, de lo que es inclusive una persona atormentada, como dice aquí, una persona posesa, tiene un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que aléjela, no es una mujer que sepa, que pueda llamar más la atención, y sobre todo también porque las mujeres en el entonces, en la misma cultura judía, eran, por así decirlo, ciudadanos de segunda clase, y más aún una mujer extranjera. ¿Ve? Eso también lo expliqué anteriormente en otro video que los invito a que lo vean, que las discípulas de Jesucristo están en mi canal en YouTube, porque ante todo quiero que tengamos en cuenta todos estos elementos culturales, religiosos, ¿ve? Sociales, para entender mejor el texto. Los mismos apóstoles también rechazan a esta mujer, no sienten ningún tipo de aprecio o afinidad, como podría ser alguien de su propia familia o de su propio clan o de su propia raza. Y Jesucristo le respondió y le dijo, ¿ve? Y vemos, por así decirlo, al principio como una especie de desprecio de Jesucristo, poniendo a prueba la fe y el amor de esta mujer. Un poco fuerte las palabras de Jesucristo, le dicen en el verso 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está la misma misión de Jesucristo, como pastor, poimé, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, las ovejas que necesitaban de un pastor que las guiara, que las llevara hacia prados verdes, que fuera su guía y que las ovejas escucharan su voz, y ovejas rebeldes de Israel, porque siempre Israel está íntimamente relacionada, ¿ve? La casa de Israel con lo que es la rebeldía, la apostasía, la murmuración, el darle la espalda a Dios, la desobediencia, y siempre Dios, como un padre amoroso, manda a su hijo con la misión más especial de ser el pastor supremo de las ovejas perdidas de Israel,
en relación a lo que es la antigua alianza, porque con Jesucristo se va a dar una nueva alianza, va a haber un nuevo pueblo de Dios que no solamente va a abarcar a judíos, sino también a samaritanos y a los gentiles, pero en este momento estamos solamente en el comienzo de la predicación de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo, por así decirlo, tiene sus inicios ya con Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, pero aquí estamos hablando anterior, lo que es el ministerio público del Señor. Entonces, ante esa respuesta tan tajante, uno esperaría que esta mujer se fuera ya completamente sin ningún tipo ya de ilusión de haber obtenido de Jesucristo lo que ella pedía, a pesar de que lo había reconocido como Señor y como hijo de David. Entonces ella vino y se postró ante él. El signo de postración, proscuneo, es señal de respeto, de reverencia y de también, como decíamos, también muy parecido a, a la actitud también del centurión romano, ¿ve? Un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón y una actitud de saber que Jesucristo siempre es mayor que nosotros. Y no sea por vencida esta mujer. Es una mujer completamente inteligente, sabe bien su condición, al igual que el centurión romano, en relación a lo que era todas estas, la forma como el judío veía al extranjero, ¿ve? Como alguien que no era su hermano, no era su prójimo, pero sin embargo esta mujer insiste porque tiene una actitud ante todo de ser madre y el amor de su hija lo supera todo. Es decir, deja su orgullo y su dignidad, por así decirlo, de mujer ante ese rechazo inicial de Jesucristo, y antes todo lo contrario, en vez de inquietarlo, en vez de enojarse, en vez de salir pues con una actitud contraria. No, mire bien lo que dice el texto, ¿ve? Dice, entonces ella vino, se postró ante él diciéndole, Señor, otra vez, Señor, socórreme. Vemos el término socorrer en relación a misericordia. Respondió él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque el término perro es un adjetivo con que se identificaba a los que no eran judíos, los perros están fuera de lo que era aquí mismo la alianza, y vemos bien la relación de ovejas con perros. ¿Ve? Porque los judíos no tenían perros de mascotas ni nada, eran los perros en la época de Jesucristo, eran simplemente las mascotas de los paganos. Los perros deambulaban en bandadas, eran seminómadas, mientras que las ovejas sí tienen relación con lo que es la nación de Israel, ovejas como animales dóciles, animales que se dejan guiar, animales que muestran lo que es la docilidad, el escuchar la voz de su pastor. En cambio, los perros no tenían ningún papel importante, ¿ve? Y aquí vemos otra vez la forma también, por así decirlo, como Jesucristo pone a prueba a esta mujer. Y ya le da el calificativo máximo que en aquel entonces se le podía dar a un extranjero, un pagano, perro, aunque aquí lo traduce perrillo. Y ella dijo, mire, y aquí vemos también cómo la mujer tiene ese sexto sentido, la inteligencia de la mujer y la forma como la mujer por su mismo instinto y también por lo mismo que es el amor maternal, rompe toda barrera, ¿ve? Ella dijo, sí Señor, otra vez, llama a Jesucristo Señor ya 3 veces, Kyrios, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella sí da a entender eso porque, como decíamos, los extranjeros sí tenían perros de mascotas, y da a entender entonces como aunque los perrillos eran animales de compañía y todas cosas, dependían de sus amos, y ante esa respuesta tan inesperada que Jesucristo, me imagino, no la esperaba, lo más importante es lo que podemos analizar en el verso 28. Entonces respondió Jesús y le dijo, otra vez, vamos a ver, oh mujer, el término mujer, enseñarle guné en griego, un término muy usado en aquel entonces para decir señora, por así decirlo. No es un término despectivo, Jesucristo lo utilizó en muchas ocasiones, incluso con su madre María. A veces los evangélicos que no conocen la etimología o la raíz del griego koiné, a veces piensan que es algo despectivo, pero no lo es. El término mujer equivale a señora, le dice grande. Otra vez, mire bien, en relación al texto pasado, grande es que, otra vez, grande es tu fe. Hágase contigo como querías.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo mismo, otra curación a distancia, el primero ante un criado, un centurión romano, y esta, una mujer sirofenicia con su hija que está endemoniada. Y en estos dos pasajes del Evangelio de Mateo resalta nuevamente lo que era la fe en el poder de Jesucristo, de aliviar las enfermedades y de expulsar demonios. Bueno, la tercera cita bíblica que tiene que ver con el tema inicial de la fe, sí lo voy a sacar de alguien que sí ya era más cercano a Jesucristo, es la fe puesta a prueba de Marta de Betania. Los hermanos Betania, ya estamos hablando en el sur, una población muy cercana de Jerusalén, un lugar donde también Jesucristo pasaba alguna temporada cuando iba en sus viajes apostólicos y misioneros a Jerusalén, ¿no? De estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro en Betania, y lo vamos a sacar del Evangelio de Juan. Este solamente aparece en el Evangelio sinóptico de Juan, en el capítulo 11, verso del 17 al 47, que es cuando Jesús resucita a Lázaro en Betania, pero vamos a hacerlo de una manera más resumida, ya cuando Jesucristo se da cuenta que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Jesucristo va a su encuentro, siempre Jesucristo como un médico del alma y un médico también del cuerpo. Eso es ante todo también la visión de Jesucristo en la vida de las personas que tuvieron oportunidad de relacionarse con Él, y también aún de nosotros, porque Jesucristo sigue siendo nuestro Señor, sigue siendo nuestro pastor, sigue siendo nuestro líder, nuestro maestro, nuestro abogado y nuestro salvador y redentor. Ante todo es importante todos esos títulos honoríficos a Jesucristo. Y vino pues Jesús, otra vez Jesús, siempre al encuentro de nosotros, como iba a ser con el centurión romano, aún sabiendo que si pisaba una casa pagana quedaba impuro, aún también ante la petición de la mujer sirofenicia, vino pues Jesús, esta vez sí con alguien que era cercano a él, de su propia raza, de su propio clan, de su propia nación, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es muy descriptivo el texto, porque después de 4 días empieza ya la putrefacción. Un cadáver en el momento de la muerte, se conoce lo que es la rigidez mortuoria, una rigidez mortuoria que puede durar máximo 1 o 2 días, pero por las mismas condiciones climáticas, sobre todo de lo que es Israel, a veces con temperaturas supremamente altas. Entonces era muy fácil que los cuerpos se descompusieran, entonces por eso era casi necesario siempre al día siguiente se sepultaban a las personas. Y aquí es muy claro el texto diciendo que ya hacía 4 días que este Lázaro había fallecido. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, aquí nos dice la relación, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarla por lo de su hermano. Nos da a entender que el escenario va a ser más grande, van a haber muchos judíos ya que van a presenciar este milagro de Jesucristo. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse con él, pero María se quedó en casa. Ven bien, la actitud ahorita ya diferente. Marta sale al encuentro de Jesucristo, mientras que la otra está en señal pues de duelo por la muerte de su hermano. Y vemos entonces ya una actitud más de Marta, de más arraigo, de ir al encuentro del Señor antes de que Él llegara a su casa. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, otra vez. Vemos bien cómo en casi todos los textos se identifica siempre el apelativo de Señor de Curios con lo que realmente Él era. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, Marta tenía la plena seguridad y la fe de que Jesucristo tenía el poder aún de resucitar a los muertos. ¿Ve? Como también tenía fe el centurión romano de que podía curar a su siervo de esa enfermedad, moribundo, y también como la sirofenicia, que sabía que Jesucristo podía expulsar un demonio que atormentaba a su hija. Aquí lo dice, tenía fe Marta, al igual que los 2 personas anteriores, 2 extranjeros, y esta sí una judía de nacimiento, de todo lo que tenía que ver con la nación de Israel.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, porque sabemos que el Padre hace lo que Jesucristo actúa, porque al fin y al cabo hay una relación estrecha, íntima de lo que es el poder divino del Padre con su Hijo Jesucristo. Ambos poseen la misma dignidad, la misma divinidad, los mismos atributos, el mismo poder de hacer todas las cosas. ¿Ve? El Hijo es igual al Padre en todo el sentido de la palabra. Por eso dice Marta, y quiero resaltar esto, dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mire que Jesucristo le está dando la certeza que lo que ella va a pedir, Jesucristo lo puede conceder por su mismo poder. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o sea, en el día último. Ella estaba pensando que ese día del juicio final, todos los muertos iban a resucitar, pero Jesús le dijo, yo soy, ego sum, yo soy la resurrección y la vida. O mire bien cómo Jesucristo se identifica como la resurrección y también el que puede dar vida aún después de la muerte con este hombre, que como nos dice el texto, por eso es muy importante estar completamente concentrados, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo, porque nos da a entender que Lázaro tenía ya 4 días de muerto. Da mucha más connotación a lo que es el texto. Yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aun que esté muerto, vivirá. Aún después de la muerte, aún después de lo que era el Hades, las regiones ínferos en la tierra, donde para el judío, el mundo de los muertos no había consolación, no había ningún tipo de esperanza, de ilusión, porque con Jesucristo se va a ver una redención total. Jesucristo va a abrir las puertas del paraíso. Entonces el pensamiento de los judíos en aquel entonces era ese, ¿ve? La muerte era un lugar de olvido, un lugar lúgubre, ¿no? Y aquí mismo nos da a entender eso. Jesucristo va a romper todo eso. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que crea en Jesucristo, en la fe en Jesucristo, va a tener cosas grandiosas, extraordinarias, que sobrepasan todas las leyes de la naturaleza. Como dice aquí el texto haciendo hincapié, aún una persona después de 4 días de haber muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, Jesucristo le dice, mire bien cómo Jesucristo en estos 2 versos primero se identifica con lo que realmente es. Yo soy, mire bien, yo soy, por el mismo ser hijo de Dios Padre, yo soy. ¿Ve? Mire que Jesucristo también tiene poder, no solamente es el poder del Padre en él, sino el poder que él mismo tiene por ser el unigénito de Dios. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. O sea, Jesucristo es la resurrección y la vida, es el intermediario, es el mediador ante el Padre. Eso tenemos que tener claro, y sobre todo mis hermanos católicos. Él es el único que nos puede salvar, y lo he explicado muchas veces. Ni María ni los santos nos pueden salvar, ni pueden hacer milagros. Ellos pueden interceder, pero en realidad el que tiene el poder sobre todas las cosas, en este caso sobre la misma muerte y la misma resurrección y la propia vida eterna, es Jesucristo. Y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, el que tenga la confianza plena en Jesucristo, el que tenga la fe absoluta en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y esto nos da a entender que sí hay una vida después de la muerte, porque muchas personas piensan que, algunos evangélicos piensan que los muertos están completamente dormidos, inertes. Jesucristo no va a entender eso en el texto. Aunque muera, vivirá. ¿Ve? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, o sea, no va a tener una muerte, una condenación eterna, sino va a tener una vida eterna completamente en unión con lo que es Dios, la felicidad, la luz. ¿Ve? Lo que es el reino de los cielos, como le dijo el ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y algo muy importante, porque mire que Marta viene al encuentro de Jesucristo porque tenía fe en que iba a resucitar a Jesucristo, pero vemos bien la actitud siempre del judío, la actitud del judío de dudar, la actitud del judío de querer poner todo a prueba, de poner siempre obstáculos, una fe muy débil, y eso es algo que a veces no alcanza uno a entender de lo que es los judíos, que aunque es el pueblo de la alianza, el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los oráculos, de los profetas, de los reyes, mire que Jesucristo le hace una pregunta muy directa a Marta, porque ella vino a su encuentro pidiéndole y haciéndole entender que su hermano había muerto, porque el Señor no estaba ahí, porque Él es el Señor que da vida. Y Jesucristo dice, ¿crees esto? Directamente le dice a Marta esto, y le dijo, sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo. Mire cómo también esta mujer reconoce quién era Jesucristo y quién era su misión. Yo sé que tú eres el Cristo, lo mismo que Mesías en griego, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vemos interesante bien porque todo esto es para resaltar. Todo esto es para que por favor debiéramos nosotros de tener un resaltador e ir mirando todos estos títulos para después, si es posible, buscarlos en un diccionario en griego para mirar la connotación. Aquí vemos cómo a Jesucristo se le identifica como ¿qué? Como Señor. Y también aquí Marta hace una descripción exacta, muy parecida. ¿Se acuerdan a la sirofenicia que también le dijo Señor? Y también le da otro título, le dijo tú eres el Hijo de David. Aquí vemos también otro texto. Y por eso es importante cuando nosotros hagamos un estudio de Biblia tener un cuaderno e ir apuntando todo esto para ir mirando cada elemento y después poder otra vez realimentarnos de la palabra de Dios, que es lo que a veces no hacemos, leemos el texto y ya, y no vemos estos elementos tan importantes. Y por eso es que no alcanzamos a tener la profundidad de lo que el texto bíblico nos quiere decir. Es muy importante cómo María reconoce quién es no solamente Jesucristo, sino los títulos y la propia dignidad que le viene por ser el unigénito de Dios. Aquí mismo yo sé que tú eres el Cristo, un título, el Hijo de Dios, ¿ve? Que ha venido al mundo, o sea, que ha venido de lo alto, mandado por el Padre. Habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Otro título. ¿Sí vemos bien? Vamos viendo los títulos. Marta lo reconoce primero como Señor, después lo reconoce como Cristo, después lo reconoce como Hijo de Dios y después como Maestro o Rabí. A ella nos tocaría a nosotros ir a un diccionario si lo tenemos y mirar a ver toda la connotación de todos esos términos, y también sabemos cómo la sirofenicia también lo había reconocido como Hijo de David. Entonces ahí tendríamos varios títulos en relación a Jesucristo. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró otra vez, lo mismo que la sirofenicia, postrarse, proscuneo, el mismo término de adoración, de reverencia, de respeto, de rendir homenaje, se postró a sus pies diciéndole, Señor, otra vez siempre el término curios en relación a la persona de Jesucristo, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Lo mismo que veíamos anteriormente de Marta, la misma cosa, porque al fin y al cabo eran hermanas, lo mismo que dice anteriormente cuando Marta se encuentra con Jesucristo, ¿ve? En el verso 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mismo, vemos lo mismo en el verso 32 de María, la misma actitud y la misma, las mismas palabras. ¿Ve? Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció. Mire bien, porque vemos aquí también la fibra humana de Jesucristo. Vemos cómo con la sirofenicia tenía una actitud un poco fuerte, un poco dura. Y aquí vemos otra actitud humana. Vemos también las diferentes facetas de lo que es no solamente la divinidad de Jesucristo, porque vemos en los versos anteriores cómo Jesucristo decía, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y vemos también los títulos también en relación a Jesucristo, como Hijo de Dios, como el Maestro, como el Mesías, pero aquí vemos también que la parte humana de Jesucristo, al ver ese escenario de dolor, de duelo, ante la muerte de una persona cercana a ellos, como era Lázaro, tanto de las hermanas como de las demás personas, mire bien cómo Jesús se estremece, se conmueve en su humanidad. Y para que hagamos énfasis esto, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció y dice acá en espíritu, o sea, en neuma, el espíritu, la parte lo que es en sí el ser humano, la parte espiritual, la parte de lo que son la relación directa con las cosas divinas, con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias emociones. Aquí mismo lo va a entender en espíritu, o sea, en lo más profundo de su ser, en el espíritu, que es esa parte también, el neuma que sobrevive después de la muerte, el que en sí hace que el cuerpo sea alma,
eso es también importante, el espíritu, la relación directa con las cosas de los sentimientos y también la parte de la espiritualidad, de lo que es un ser que nos hace diferentes a cualquier otro animal. Aquí mismo lo dice, los sentimientos. La fibra humana de Jesucristo se quiebra ante este escenario, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y vemos aquí una actitud muy humana de Jesucristo. Una actitud también de ver cómo Jesucristo en su humanidad es enteramente hombre, con sentimientos, con emociones. O sea, el ver llorar a Jesucristo debió ser algo muy hermoso, porque llora por la muerte de un amigo, sabiendo de antemano de que él en su divinidad tiene el poder de volverlo a la vida, aún aunque esté en un sepulcro y aún aunque hubieran pasado 4 días. Pero aquí viene lo más importante del texto. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Otra vez, el amor de Jesucristo, mirad cómo le amaba. ¿Por qué llora Jesucristo? Porque era un amigo, porque era cercano a él y porque, como dice el texto, lo amaba. Ese amor de Jesucristo por todos nosotros, representados aquí en Lázaro, porque podemos estar muchas veces muertos en vida con lo que es el amor al prójimo, el amor a los más necesitados, el amor con alguien que necesite pronto una palabra de consuelo o una ayuda material o cualquier necesidad. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Están tratando de poner en duda o desafiando lo que Jesucristo como lo puede hacer, pero de acuerdo a sus propios criterios y de acuerdo a sus propias normas y de acuerdo a su propia voluntad. Jesús profundamente conmovido, mire bien otra vez, veamos a ver, conmovió otra vez, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, porque así era la forma como los judíos sepultaban a sus muertos, no en tierra sino en cuevas, en sepulcros. Aquí mismo lo dice, cubiertos con una piedra que podía pesar varios kilos. Dijo Jesús, quitad la piedra, y vemos bien el poder de Jesucristo, que lo que va a hacer, no duda, aunque estaba conmovido, aunque estaba quebrado espiritualmente, tiene también la fortaleza de saber, como decía anteriormente, como le dijo a Marta, que él era ¿qué? Él era la resurrección y la vida, ¿ve? Y le se quita la piedra. Y vemos, a ver, aquí ya viene la contradicción de Marta, porque Marta, veíamos anteriormente, otra vez, Marta le dice a Jesucristo, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, le dijo, en el verso 27, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y aquí cuando Jesucristo dice quita la piedra, en el verso 39, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya porque es de 4 días. Y Jesús le recrimina esto. Jesús le dijo, ¿no te había dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, mire bien cómo Jesucristo vuelve a interponerla a ella, la interpela, porque veíamos bien exactamente lo que había dicho anteriormente. ¿Crees tú que yo soy la resurrección y la vida? Después de la confesión, y vemos bien otra vez, es la duda ya de Marta, que es típica de los judíos, la razón por encima de la fe, contrario a lo que ella inicialmente iba a buscar a Jesucristo, y Jesús le recrimina esto. Jesús le dijo, no te he dicho yo, si crees verás la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios reflejada en la persona de Jesucristo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y ahí va a tener una relación, porque veamos bien que Marta había dicho cómo el poder de Jesucristo siempre era en relación como hijo y en relación con Dios Padre, y Jesucristo también hace eco de esto mismo, la unión hipostática que hay entre el Padre y el Hijo, con la misma divinidad y el mismo poder sobre todas las cosas. Entonces aquí vemos Jesucristo, dijo Jesucristo una oración muy linda, dice, Padre, gracias, mire bien, reconoce a Dios como Padre, Abba, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Demuestra Jesucristo esa relación íntima, estrecha, siempre con su Padre.
incluso que lo vemos desde que Jesucristo empieza su ministerio público, como el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en que me complazco, escúchenlo. 3 veces en los evangelios se ve como el Padre aprueba a su Hijo. Cuando Jesucristo va a empezar su ministerio público en el río Jordán, cuando Jesucristo se transfigura en la montaña y también cuando Jesucristo está en el templo anterior a su muerte, o la voz del cielo del Padre siempre en relación íntima, estrecha con el Hijo. Pero aquí Jesucristo se dirige al Padre, ¿ve? Yo sé siempre que me oyes, pero le digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, esa oración que va a hacer Jesucristo no es porque en algún momento Jesucristo está dudando que el Padre le va a dar toda autoridad a su Hijo, como su unigénito, sino como dice acá el texto, para que ellos crean, aún con la propia duda de Marta. ¿Por qué? Porque vio en la cosa material que era que ya ese cuerpo tenía 4 días y que estaba en un periodo de putrefacción. Se le había acabado esa fe, una fe muy débil, una fe muy endeble, como puede suceder a cualquiera de nosotros. Aunque Jesucristo le había dicho, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y a pesar de que Marta le había reconocido, como decíamos anteriormente, lo había llamado maestro, lo había llamado Señor, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces Jesucristo ve también, porque el escenario va a ser mucha gente, había ahí muchos judíos importantes, se reconoce por el mismo contexto que esta era una familia pudiente, una familia de clase social alta, y que muchos judíos importantes estaban en ese momento. Y este es, por así decirlo, este milagro de Lázaro fue, por así decirlo, la sentencia final de que ya las autoridades del Sanedrín tomaran la decisión de acabar con la vida de Jesucristo, porque ya sabían que toda la gente estaba siguiendo a Jesucristo, de que ya al haber resucitado una persona como Lázaro, podía también quitarles toda de pronto se podía formar una revuelta, porque siempre el judío estaba pensando en un Mesías guerrero, una especie como el rey David, ¿ve? Un Mesías guerrero, que los subyugara de la opresión romana. Entonces Jesucristo, este escenario es muy bonito, porque es el preámbulo ya después, la resurrección de Lázaro, por así decirlo, costó ya la vida de Jesucristo para que fuera llevado por el Sanedrín ante las autoridades romanas y lo crucificaran, como usted lo puede mirar después más adelante en los evangelios. Pero siguiendo en el texto dice, yo sabía que siempre me oyes, pero le digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, que Jesucristo es el enviado del Padre, es el Mesías, es el Cristo, es el anunciado en Daniel 7, 13, 14. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¿no? Después de saber que el Padre tenía la aprobación, no porque el Padre en algún momento, no porque Jesucristo dudara que el Padre le iba a dar ese poder, lo tiene, él también es Dios en la segunda persona de la Trinidad, sino para que demostrara la unidad y la íntima unión y relación de la misión mesiánica de Jesucristo con el Padre, porque es tan importante el Padre que lo envía como el Hijo que es enviado por la salvación de todos nosotros. En la historia de la salvación, estos son los dos personajes importantes, y también la acción santificadora del Espíritu Santo que va a venir después en lo que es ya la construcción de la iglesia, ¿ve? Y cómo Jesucristo se deja guiar por el Espíritu y tenía el poder del Espíritu, pero en esta relación es la relación íntima, estrecha del Padre con el Hijo, aunque el Espíritu Santo siempre está en medio de los dos. Y mire, el 42 y el 43 es importante, porque en el 42 Jesucristo realza la unidad que tiene con el Padre, pero en el 43 es el poder que Él tiene. ¿Para qué? Para decir, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, la voz de Jesucristo, porque es el Logos, es la palabra de Dios, es el verbo de Dios hecho carne, tiene poder. Poder, como decíamos aquí anteriormente, para resucitar a los muertos y para darnos vida eterna. Y nos concluye en el verso 44 lo que sucedió en este escenario. Y al que había muerto, sabemos Lázaro, salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, porque es la forma como los judíos amortajaban a sus muertos, a sus cadáveres, los cubrían de vendas y un lienzo en su cara. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Bien, entonces esos 3 textos sobre la fe que veíamos en este primer episodio, creo que es más que suficiente por el día de hoy. Vamos a dejar entonces la otra parte sobre lo que son las obras para un próximo video, para resaltar en este caso lo que son 3 pasajes. Hay muchos otros pasajes, quise escoger estos 3, 2 importantes con relación a extranjeros y uno con relación a personas cercanas a Jesucristo. Siempre la fe
de que saber que Jesucristo tiene poder, en este caso, de curar a un enfermo que estaba a punto de morir, en el segundo caso, a una niña o una joven que tenía un espíritu endemoniado, estaba posesa, y en este también más importante aún, un amigo de él que tenía 4 días de muerto, y donde Jesucristo resalta y recalca su poder divino. Y vemos también los títulos que también quiero que queden de estudio: el término Señor, el término Hijo de David, el término Cristo, el término Hijo de Dios, el término Maestro. Eso también para que después los analicemos y los estudiemos después un poco más, si tenemos la forma, para mirar un poco más ampliamente todo lo que tiene que ver con Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Gracias a todos por la atención prestada. Espero que les haya gustado este estudio, esta meditación bíblica, y que sirva como siempre de crecimiento espiritual para nosotros. En otra oportunidad entonces haremos otras 3 citas bíblicas también, resaltando también la importancia de las obras en los evangelios. Bendiciones para todos.